al tener las características específicas que nosotros requerimos, nos ayuda bastante. Estamos transmitiendo ya en Facebook Live. Estamos en vivo y lo estoy haciendo para mis estudiantes, porque en este proceso de cuarentena, estamos en cuarentena, pues necesitamos avanzar también, porque si no lo hacemos así, ¿cómo vamos a cubrir nuestro proceso de titulación? Pero he venido comentando modalidades de titulación y entre otras modalidades de titulación, inclusive que nosotros podemos observar, están los proyectos de innovación docente. Estos proyectos de innovación docente pertenecieron a una licenciatura específica que se movió desde 1994, una licenciatura en educación, y el proyecto de innovación docente se planteaba normativamente como un trabajo en el cual se colocaba un cuestionamiento del quehacer docente propio. Es decir, siempre el problema, aunque sea en un proyecto de intervención, el problema va a ser siempre mío. El problema es un problema de práctica docente propia. Es decir, si yo quiero ayudar a mis estudiantes que tengo registrados en los procesos de titulación, las quiero ayudar a que avancen, el problema que hago yo, como en este caso en el que estoy trabajando con mis estudiantes, el problema que planteo es un problema de práctica docente propia, y como también en casi todas las modalidades de titulación, lo que tengo que hacer en términos educativos es reflexionar sobre mi práctica docente. Entonces, lo que implica la elaboración de un proyecto de innovación docente normativamente es la construcción de una mirada crítica desde la cual yo pueda desarrollarla en una práctica docente. Es decir, esto lo tengo que llevar a que se haga posible en el desarrollo de la práctica docente nueva y creativa. Fíjense, características como una práctica docente nueva y creativa. Para que yo pueda crear en términos de un proceso de titulación, lo que necesito es conocimiento y saber. Y este conocimiento y ese saber, el primero lo voy buscando y el segundo se da como una verdadera construcción, porque si yo lo quiero ver en una perspectiva crítica, si sea un proyecto de innovación docente, o sea un proyecto de intervención pedagógica, o un proyecto que me pida aprendizaje situado, yo lo tengo que ver desde una perspectiva crítica, y al verlo desde una perspectiva crítica, lo que tengo que ver es cómo lo estoy pensando. ¿Cómo pienso yo la elaboración de un proyecto? ¿Cómo pienso yo la solución a una problemática de práctica docente propia? Porque el problema de la titulación es mío. Si yo soy el asesor, el problema es mío. Ustedes tienen que seguir las orientaciones, los apoyos, las reflexiones, los comentarios, las críticas, los análisis o las síntesis que yo les pueda presentar, y que ustedes tienen que llevarlas al papel. Pero antes de llevarlas al papel, si realmente quiero verme desde una perspectiva crítica, antes de llevarlas al papel, primero lo pienso. Entonces, desde ahí lo que voy a poder hacer es desarrollar una práctica docente que sea nueva y que sea creativa. Es decir, la parte nueva la relacionaría yo con la parte de la innovación, y la parte creativa, obvio, con el sentido del pensamiento creativo que surge de nuestra mente y que surge de nuestro pensamiento, y que ahí es donde se está moviendo. Por eso es obligación de nosotros cuidar nuestra mente y cuidar nuestro pensamiento, para que podamos pensar en una manera perspectiva y desde ahí poder desarrollar esa práctica docente nueva, esa práctica docente creativa. Y cuando yo hablo de un proyecto de innovación docente, entonces lo puedo hacer desde una intervención pedagógica. Es decir, normativamente la institución para la que trabajo habló en un tiempo
y está registrado normativamente desde las gacetas en un documento que en términos de intervención pedagógica expone una estrategia de trabajo. Entonces, lo que tengo que aprender a desarrollar son estrategias de trabajo que propongan. Es decir, que propongan que, primero, que propongan mi reflexión sobre la práctica docente e inclusive puedo hacer aplicaciones de la investigación-acción porque esas me permiten observar los eventos educativos. Y tengo que recuperar la valoración de los resultados de la aplicación de algo que se llama la alternativa. Es decir, en esto, cuando me empezaron a hablar de la alternativa en procesos de titulación desde mi institución, entonces por un lado colocaba yo lo colocaba la alternativa y por otro colocaba la disyuntiva. La disyuntiva me tenía que permitir elegir entre una y otra. Y la alternativa es única. Y desde ahí, desde esa alternativa, se resaltan aquellos aspectos teóricos, metodológicos o instrumentales que permiten la explicación y que permiten también el reconocimiento de qué me van a permitir explicar y qué me van a permitir reconocer. La limitación que pueda tener o la superación del problema planteado. Por eso, cuando yo planteo un problema con mis estudiantes, es un problema de práctica docente propia, me lleva a la reflexión, tiene que ser nueva, tiene que ser creativa. Yo digo que primero tiene que ser creativa para que pueda ser nueva. Si no le pongo el tono de la creatividad, no la puedo colocar el tono de la novedad o de la innovación. Sí, que ahí tendría que ver lo nuevo. Pero para que yo pueda llegar a esos dos conceptos, necesito los conceptos de conocimiento y saber. El conocimiento lo voy adquiriendo, el saber lo voy desarrollando. El conocimiento tengo que justificarlo, el saber es contundente. Por eso ya tengo 4 conceptos: el conocimiento, el saber, la creatividad, la innovación. Tengo que reconocer cuáles son las limitaciones o cómo voy superando el problema docente, el problema del maestro. Y en él voy a señalar las intervenciones que yo como maestro voy a hacer en el proceso de construcción de esos contenidos escolares con los sujetos y con los métodos. Es decir, cuando yo estoy hablando de la intervención, entonces estoy hablando de actores educativos, de los sujetos, y estoy hablando de los métodos que se utilizan o de las formas o ahora de los enfoques que se están utilizando para poner en práctica algo como estrategia, donde la alternativa resulta importante y donde tengo que ver que tengo límites o que lo puedo superar. No siempre en un proceso de aplicación para un examen recepcional, todo debe de ser éxito. Si yo también muestro cuáles son las limitaciones que tuve, porque hay a veces limitaciones inclusive de orden de actores educativos, cuando la directora de mi institución o el director de mi institución no me permite poner en juego una serie de estrategias y quiere que para que yo ponga en juego una serie de estrategias lleve un oficio. Entonces, ya desde ahí, inclusive ese tipo de situaciones tendría yo que narrarlas. Esto tendría que ver con la intervención pedagógica. Y en el proyecto de la acción docente, bueno, lo traduzco en un documento, por ejemplo, y pues va a tener también un conjunto de líneas de acción desarrolladas por cada uno de los posibles, probables, futuros sustentantes para enfrentar un problema significativo de su práctica docente. Siempre voy a enfrentar un problema de práctica docente, aún en los proyectos de intervención, aún en los proyectos que lleven la carga del aprendizaje situado, yo voy a tener que presentar siempre un problema de práctica docente que puede ser en el aula, que puede ser en la escuela y que puedo dimensionarlo inclusive didácticamente o pedagógicamente, ¿sí? De tal forma que pues lo que voy buscando es que también cuando yo empiezo a buscar una problemática, empiezo a encontrar condiciones, dilemas o conflictos
encuentro las facilidades, encuentro las incertidumbres que presentan en el aula, que se están dando en el aula, como ahorita. Ahorita hay mucha incertidumbre, ¿sí? Y pocas facilidades en lo que está sucediendo en Aprende en Casa. Entonces, tengo que ver cómo se presenta en el aula y cómo lo voy a desarrollar en el contexto escolar. Pero esos son los dilemas, los conflictos que voy resolviendo, cómo resuelvo las incertidumbres y cómo el problema sigue siendo, aunque sea acción educativa, sigue siendo de práctica docente. Y si fuera un problema de gestión escolar, como una propuesta de intervención que tiene que ser orientada a que yo como maestro pueda mejorar la calidad de la organización y el funcionamiento de la escuela o de la institución educativa. Pero ¿cómo le hago para mejorar la calidad? Hoy me están hablando de un concepto, calidad sería ya un concepto del pasado modelo educativo, y hoy tendría que hablar de la excelencia. Pero si lo veo desde todo lo que yo tenga que generar, lo tengo que ver normativamente, desde el artículo 3º constitucional. Y a veces en los trabajos que yo he visto, no en los que he asesorado, porque en los que he asesorado sí procuro que se hable de la parte normativa, inclusive que desprenda usted desde el artículo 3º constitucional y de que lo pueda analizar y desmenuzar. Y eso es lo que les recomendaría a mis estudiantes, que de aquí al sábado puedan hacer una revisión del artículo 3º constitucional para ver también estos problemas de la intervención que tienen que estar dirigidos a la mejora de la institución, de la organización, del funcionamiento de la escuela donde yo trabajo, y que estén orientadas a mejorar precisamente esa organización educativa, esa organización de las iniciativas, de los esfuerzos o de los recursos y los espacios escolares, con el propósito de crear un marco que permita el logro de lo que en términos propositivos y de educación pueda yo plantearme. Así es que ahí tenemos los 3 proyectos también, como se manejaron normativamente en diversos momentos y que nos sirven para ilustrar única y exclusivamente cómo tengo que entrar a los procesos de titulación. Si yo no conozco la escuela, si yo no he vivido la escuela como asesor, difícilmente voy a poder orientar. Tengo que haber vivido la escuela, el jardín de niños, la primaria, la secundaria. En el caso de mis tesistas, tengo que haber vivido el jardín de niños, y lo he vivido mucho tiempo, no como educadora, pero lo hemos vivido y sabemos de qué se trata. Sabemos de qué se trata la parte normativa, qué papel juegan los actores educativos, hoy los padres de familia, y cómo tengo que diseñar el total de las estrategias con base en las redacciones que yo he elaborado para mis estudiantes y que en este momento ya han sido colocadas en el WhatsApp del grupo de WhatsApp que tenemos, donde están los mensajes de mis tesistas. Soy Manuel Quiles Cruz y nos vemos próximamente.